Muy bien, para siempre mantener el tiempo que nos ha caracterizado en cuanto a intentar ser puntuales, vamos a dar inicio mientras se va conectando a demás personas. Nada, de mi parte solamente queda agradecer infinitamente a los participantes de esta sesión científica que va a ser la número 4 del año a través de las sesiones virtuales, que en conjunto, sumando las 10 sesiones al finalizar noviembre, como saben, el que tenga la asistencia necesaria más del 50% será acreedor del certificado con créditos de parte del Colegio Médico del Perú en 2.5 créditos. Eso será automático, sin costo, para los participantes que cumplan con el criterio de asistencia. Agradecer también a los ponentes que nos acompañan el día de hoy, un agradecimiento sincero con el doctor Javier Mata, que recientemente nos ha acompañado en nuestro congreso en Lima, Perú, al doctor Alfonso Basurco, jefe del servicio de cirugía de columna del Hospital Almenara, y al doctor Narasaki. Es un gusto tenerlo para que nos puedan compartir las experiencias en cuanto a esta patología compleja muchas veces, por no decir casi siempre, que son tumores sacros. Como moderador vamos a tener a nuestro miembro de ASPECIBE, el miembro titular John Vargas, recientemente se ha vuelto miembro titular en nuestra Asociación Peruana de Cirugía Vertebral, y no queda más que dar inicio a esta sesión conjunta entre los representantes de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, la Sociedad Peruana de Ortopedia y sus capítulos de columna, con la organización de la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral. Adelante, John. Muchas gracias por la moderación. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Vamos a iniciar con nuestra cuarta sesión, Jueves Científico de ASPECIBE. Voy a presentar. Esta noche nos acompañan dos ponentes y un panelista. Como panelista se encuentra el doctor Javier Mata. El doctor Javier Mata es especialista en ortopedia y traumatología por la Universidad del Valle. Es especialista en cirugía de columna vertebral, pelvis y acetábulo por la Universidad Militar Nueva Granada. Es profesor titular en la Universidad Militar Nueva Granada en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Y es director del Fellow Auspein en el Hospital Militar Central en Bogotá. Además, el doctor es autor de múltiples artículos publicados en revistas de su país y en revistas internacionales. Como ponente nos acompaña el doctor Alfonso Basurco. Él es egresado de la Universidad Nacional San Agustín, es neurocirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es past president de la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral y es past president de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Además, es el actual jefe del Servicio de Neurotrauma y Columna del Hospital Nacional Guillermo Almenara, un centro de referencia a nivel nacional. Y por último nos acompaña también el doctor Douglas Narasaki como ponente. El doctor está graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, ha hecho la residencia médica en ortopedia y traumatología por el Instituto de Ortopedia y Traumatología del Hospital Clínica de Sao Paulo. Tiene especialización en columna vertebral por el Instituto de Ortopedia y Traumatología en el Hospital Clínica de Sao Paulo. Tiene el título de especialista por la Sociedad Brasilera de Ortopedia y Traumatología y el título de especialista por la Sociedad Brasilera de Columna Vertebral. Les agradecemos a nombre de la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral por su participación. Y para dar inicio, le doy la palabra al doctor Javier Mata para que nos haga la presentación del caso clínico. ¿Está su micro apagado, doc? Gracias, muy buenas noches. Es un honor nuevamente poder participar con ASPECIBE, una sociedad de cirugía de columna integrada entre neurocirugía y ortopedia en Perú. También, como mencionaba el doctor Vargas, fue un placer haber compartido con ustedes en Lima en el pasado curso. Y en el día de hoy agradezco pues la invitación para presentar a ustedes un caso clínico de un tumor de sacro, el cual, como ustedes van a ver, ha sido realizado en nuestra institución y tiene unos mensajes interesantes
para el auditorio. Vamos a compartir pantalla, por favor. Bien, doctor Vargas, ¿tenemos la imagen? Doctor Vargas, ¿vemos mi imagen? Sí, doctor, se ve bien la imagen. Puede iniciar usted. Gracias. Gracias. Bien, como ustedes aprecian aquí en esta diapositiva, este caso clínico que voy a presentar fue manejado de manera interdisciplinaria con el doctor José Cardona Barón, ortopedista oncólogo de nuestra institución, y quien tenemos el gusto también de contarlo hoy entre el auditorio virtual. Bienvenido, doctor José Cardona. Luego le voy a dar la palabra para que usted también, como ortopedista oncólogo, nos ilustre sobre algunos aspectos, sobre todo en el estudio y la toma de decisiones en estos casos tan complejos como son las fracturas de pelvis y en especial el sacro. Esta presentación y el caso clínico fue operado también, aparte del doctor Cardona, con nuestra fellow AO Spine de Costa Rica, la doctora Mónica Alfaro Zamora. El caso entonces hace parte de nuestra experiencia en el programa de especialización en cirugía de columna de la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, así como también de nuestro principal centro de prácticas, el Hospital Militar Central, con sus clínicas de columna vertebral, pelvis y acetábulo. Se trata de una paciente mujer quien consulta a nuestra institución en el año 2022, el 5 de abril de 2022, consulta al hospital. La paciente refiere una historia de 2 años de aparición de una masa en la región parasacral izquierda, una masa que le ocasiona un dolor moderado, pero que viene siendo progresivo en estos 2 años. Se anota también que ha tenido una pérdida de peso de 4 kilogramos en los últimos 6 meses y que un año antes a su consulta en el hospital, puesto que era manejada en otra ciudad y en otras instituciones, ya se le diagnosticó una lesión tumoral a ese nivel de la región, digamos, parasacral izquierda. Como antecedentes de importancia, algunos trastornos de la glicemia, como una prediabetes. Y al examen físico llama la atención, lo único positivo es una masa adherida a planos profundos que a la palpación no es dolorosa, ni presenta ningún déficit neurovascular en las extremidades inferiores. Ya a esta paciente se le había realizado entonces en el estudio, ya que se realizó en la institución, una biopsia por radiología intervencionista percutánea, encontrándose ya como diagnóstico un tumor cartilaginoso atípico, condrosarcoma grado 1. Los estudios previos no habían sido tan concluyentes y se pensaba en lesiones benignas en la gamografía y en la resonancia. Sin embargo, la biopsia ya reportó un condrosarcoma atípico cartilaginoso grado 1. Perdón, no está corriendo aquí. Bueno, ya. Aquí vemos unas radiografías. En el círculo rojo se aprecia una rarefacción ósea en el sacro, en el lado izquierdo, que digamos altera la anatomía, aunque la placa tiene también contenido intestinal y no es muy evidente la lesión. Sin embargo, pues en los estudios posteriores, como es la tomografía, vamos a verla con más detalle. Al examen clínico, la paciente, como ustedes ven aquí, no se le aprecia ninguna masa clínicamente, o sea que la masa aún no sobrepasa el tejido celular subcutáneo. Esta es una gamografía ósea que se le realizó en la institución, en la cual llama la atención un aumento de captación a nivel de la sacroiliaca izquierda. Vemos ahí muy claro, o sea que no hay otras imágenes de lesiones adicionales hipercaptantes que hagan sospechar en una metástasis. Además, se trata de una paciente joven. Doctor Vargas, ¿el sonido está bien? Sí, doctor, ¿se escucha bien? Bien, este PET scan, igualmente compatible con la gamografía ósea simple, vemos pues la imagen caliente hipercaptante en la misma región.
Y aquí apreciamos una resonancia magnética donde ya con más detalle se aprecia esa lesión que el radiólogo la denomina con forma como de un árbol y que tiene, digamos, zonas en su interior que quísticas y que en los estudios también se reportan como hipercaptantes, algunas e hipocaptantes otras. Vemos que la lesión pues está localizada hacia el alerón sacro izquierdo y se origina. Ustedes en la imagen izquierda pueden apreciar cómo la lesión se origina a nivel de la región de la sacroiliaca. El informe del neuroradiólogo la reporta como una lesión focal localizada a la altura de la articulación sacroiliaca izquierda, que es lo que está subrayado en rojo, sin proyección al foramen neural del sacro adyacente ni compromiso de la raíz nerviosa, y tiene unas medidas de aproximadamente 58 milímetros por 51 por 43. No hay presencia de adenomegalias en la cavidad pélvica o regiones inguinales. El recto y el canal anal sin alteración, el espacio presacro, el tabique recto vaginal, el fondo de saco pélvico posterior y el espacio vesicouterino sin alteraciones. Y aquí vemos las imágenes más representativas de la tomografía computarizada, donde ustedes ven a la izquierda el corte en el plano coronal, en el cual se aprecia a la derecha que la lesión, la masa se origina y se localiza en la articulación sacroiliaca izquierda y no sobrepasa el tejido celular subcutáneo ni la piel, no la deforma. Y aquí en esta reconstrucción tridimensional, vemos ya digamos, de una forma más tridimensional la forma de la masa, que es como, tiene una forma como de árbol, como se describe por múltiples lobulaciones localizada en ese sitio, y sí, obviamente que cubre el primer foramen del sacro y el segundo también están cubiertos por la masa, aunque en los estudios se reporta que no los invade. El informe de la tomografía reporta lesión focal exofítica localizada en articulación sacroiliaca izquierda, arborescente, de origen en dicha articulación. Bien, aquí entonces vamos a detener la presentación del caso clínico y pues sería importante si el doctor Vargas modera algún tipo de discusión con el auditorio y en especial si le damos también la palabra al doctor José Cardona, nuestro ortopedista oncólogo, para que nos oriente sobre el manejo que se le dio, puesto que lo manejamos de forma integral sobre el estudio y sobre, digamos, el posible manejo que se le dé. Gracias, doctor Mata. ¿Le parece si la discusión y la resolución del caso sobre qué es lo que se hizo la dejamos para luego de las ponencias? Perfecto. No sé si es que alguno de los ponentes o alguien del auditorio quisiera hacer una consulta acerca de algún examen adicional o algún signo o síntoma adicional que quieran saber sobre el caso para tenerlo antes de poder pasar a las ponencias. Entonces, sin pasar a la resolución del caso, sería, por favor, si el doctor José Cardona nos orientara un poco sobre el manejo, el enfoque diagnóstico, digamos, en este tipo de tumores o de lesiones. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor, buenas noches. Adelante, por favor. Sí, señor, muchas gracias por la invitación. Digamos que puntualmente hablando de los condrosarcomas en columna o región lumbopélvica, quiero hacer la aclaración de que a veces hay una discrepancia entre lo que uno ve en las imágenes y lo que el patólogo puede ver a nivel de atipias o de cambios en las características de las células. Entonces pasa con alguna frecuencia que en la interpretación inicial, especialmente de biopsias pequeñas o biopsias percutáneas, se puede menospreciar de alguna forma
el comportamiento biológico de un condrosarcoma. Como nosotros sabemos que las lesiones cartilaginosas tienen un espectro que van desde tumores benignos, como encondromas u osteocondromas, que van pasando por un espectro de lo que llamamos ahora el tumor cartilaginoso central atípico, condrosarcoma grado 1, hasta condrosarcomas de alto grado con sus variantes, condrosarcomas de células claras, condrosarcomas desdiferenciados. Sin embargo, cuando se hace el abordaje de lesiones centrales del esqueleto axial, incluyendo pelvis y huesos planos como las escápulas, siempre hay que ser muy desconfiados de la interpretación de la patología, porque usualmente tiene un comportamiento biológico mucho más agresivo de lo que se aprecia inicialmente. Entonces hay que ser muy sospechoso de lesiones que tengan de alguna forma infiltración profunda medular, de lesiones que tengan rápido crecimiento, de lesiones que tengan componentes o masas de tejidos blandos, yendo al punto de que no se puede confiar solamente en un diagnóstico de patología. Y muchas veces se prefiere de alguna forma tener, si es posible, tener resecciones en bloque, más que tratamientos intralesionales a nivel de la pelvis. Ante la sospecha de lesiones benignas como osteocondromas o encondromas, también se prefiere darles tratamiento de forma temprana por el alto riesgo de que tengan una transformación secundaria a lo largo de la vida del paciente. Ok, doctor. Muchas gracias. Creo que vamos a ir complementando conforme vayan apareciendo las ponencias, sobre todo sobre el enfoque diagnóstico que se da en los pacientes con tumores sacros. Por el momento invito al doctor Alfonso Basurco para la exposición del tema clasificación y diagnóstico de los tumores del sacro. Ok, buenas noches. Permítanme compartir pantalla. ¿Se ve, verdad? Sí, sí, doctor, se ve. Sí. Ok, muy agradecido por la invitación. Un tema que uno siempre lo pasa desapercibido, pero se vuelve muy importante cuando llega un paciente con una patología de este tipo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que es algo que conocemos poco y que es más amplio de lo que nos parece. Bien, tumores sacros, en la literatura los podemos encontrar como tumores sacros, tumores sacrococcígeos, tumores sacropélvicos, tumores retrorectales, tumores presacros, una serie de denominaciones. Y el mismo nombre está muy definido completamente, ¿no? Vamos a hacer un enfoque rápido de la clasificación y del diagnóstico. Estos tumores que se originan en esta región son bastante raros. En la literatura podemos decir que algunos consideran el 1 hasta el 7% de los tumores espinales primarios, y su diagnóstico realmente muchas veces impone un reto para el equipo quirúrgico por la complejidad de las relaciones anatómicas y las características biológicas de cada uno de estos tumores, ¿no? La mayoría de estos tumores ocurren en mujeres y son quísticos. La mayoría de los tumores sólidos son cordomas y se observan con mayor frecuencia en hombres. Las lesiones benignas son frecuentemente asintomáticas, ¿no? Y se van a descubrir por algún tipo de análisis, por algún tipo de examen, por el examen anual o el examen de control. Y es por eso que se descubre más en las mujeres, porque las mujeres pueden tener un control médico más frecuente. Al contrario, los tumores malignos sí son Hola Estela, ¿qué tal? pero ¿Cómo aún estás? Mira, ya mucho mejor. Ya esta madrugada lo sacamos. pero aún su descubrimiento es tarde porque su sintomatología es muy vaga. Hablando de la clasificación, hay algunas clasificaciones, son diversas. Tenemos la clasificación de Ulrich y Johnson, esta es la que hemos escogido.
Estos autores clasifican a los tumores sacrococcigeos en tumores congénitos, tumores neurogénicos, tumores óseos y misceláneos. Sin embargo, este grupo de autores, de Dozois, Jakovsky, le hacen algunas variantes a este tipo de clasificación y le agregan la clasificación en cada grupo de tumores benignos y malignos, para ampliar esta clasificación. Y entonces tenemos que entre los tumores congénitos benignos, existen los quistes del desarrollo, ya sean teratomas, epidermoides, dermoides, duplicación del recto, el meningocele sacro anterior, tumores del resto suprarrenal, es uno de los tumores benignos, y los tumores malignos, los que se consideran los cordomas y los teratocarcinomas. Entonces serían los tumores congénitos. Entre los cordomas, sí, pues, se presentan más a la edad de 60 años, se presentan más en hombres, menos en mujeres. Esta es la representación de los cordomas, ¿no? Que tienen una aparición, que es un grupo importante de este tipo de tumores, ¿no? Entre los tumores neurogénicos, igual entre benignos y malignos, en los benignos tenemos los neurofibromas, los neurilemomas o schwannomas y los ganglioneuromas. Y entre los malignos tenemos los neuroblastomas, los ganglioneuroblastomas, el ependimoma y los tumores malignos de la vaina de los nervios periféricos, ¿no? Luego tenemos los tumores óseos, igual, que los dividen en benignos y malignos. Entonces tenemos como benignos tumor de células gigantes, el osteoblastoma y el quiste óseo aneurismático. Y entre los malignos tenemos el sarcoma osteogénico, el sarcoma de Ewing, el mieloma y el condrosarcoma. Entre tumores misceláneos, como tumores benignos, podemos ver lipomas, fibromas, leiomioma, hemangioma, endotelioma, el tumor desmoide, que es un tipo de aceleración del tejido conectivo, es localmente muy agresivo. Y entre los malignos, los liposarcomas, los fibrosarcomas, los leiomiosarcomas, los hemangiopericitomas y los carcinomas metastásicos. Podemos hablar de otros, inclusive de otros tipos de tumores. Ninguna clasificación va a abarcar totalmente el tipo de tumores que hay. Podemos hablar de riñón ectópico, se puede considerar como masas, como en esa zona los hematomas, los abscesos. Entonces, es una gama de lesiones que pues, se pueden dar en esa región y pero que son de poca frecuencia. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de este tipo de tumores? Como todo en medicina, lo primario siempre va a ser la historia y el examen físico, por supuesto. Sin embargo, el curso pues, de estos tumores es indolente. El paciente muchas veces puede permanecer mucho tiempo asintomático, por largo tiempo, y su hallazgo muchas veces es incidental al momento de algún examen por alguna razón pélvido-rectal, que pueden ser periódicos, por examen de próstata o examen vaginal en las pacientes mujeres. Entonces puede ser un hallazgo. O se les solicita algún tipo de examen que puede ser radiológico y ahí se encuentra el tumor. Sin embargo, otros tumores pueden manifestar, cuando son sintomáticos, un dolor vago y prolongado en la parte perineal o en la espalda baja, en la región lumbar, que se agrava al sentarse y puede mejorar al pararse o caminar. Esa es la característica del dolor de los tumores sacropélvicos. Los tumores malignos van a dar con más frecuencia dolor. Dicen que el 88% de tumores malignos dan dolor, y en cambio los benignos solo un 39%. Algún tipo de secreción perineal de larga duración,
que pueden ser confundidos como una fístula anal o enfermedad pilonidal, podría ser la manifestación ya de un tumor de este tipo. Las lesiones quísticas retrorectales deben ser descartadas de un proceso tumoral de este tipo. Aquellos pacientes que tienen operaciones repetidas de fístula anal, debiera pensarse en este tipo de tumores. O un tipo de infección a nivel rectal, que no se descubre con claridad la fuente primaria de infección, debe considerarse como una posibilidad de tumor. El hoyuelo postanal es sospecha de un tumor de este tipo. Estos pacientes se van a quejar de dolor lumbar, dolor perineal o de ambos tipos de dolores, que es dolor un tipo vago, lento. Y aquellos pacientes que tienen un dolor bajo de este tipo, que ya sea lumbar o perineal, y que aparentemente el examen clínico no da ningún tipo de manifestación, ningún tipo de sospecha importante, y que muchas veces esos pacientes son derivados a psiquiatría porque tienen un dolor ahí que no lo sabe explicar bien su médico, entonces debe sospecharse que podría haber un tumor de este tipo. Los pacientes ya, cuando los pacientes, el tumor se ha hecho más grande, pueden sufrir estreñimiento, incontinencia rectal, incontinencia urinaria, disfunción sexual, debido a la afectación de la raíz del nervio sacro. Entonces, todas estas consideraciones que, como digo, son muchas veces muy vagas, deben hacernos sospechar de un tumor de la región sacrocoxígea. Al examen físico, hay que hacer siempre un examen cuidadoso, que se centra en el perineo. Es importante el examen rectal, el tacto rectal, ver si hay hoyuelo postanal. En el 97% de los tumores presacros se puede palpar en el examen rectal el tumor. Comentábamos que de repente también como el urólogo, esto tiene que ser un entrenamiento, ¿no? Tener la experiencia para poner esto, pero si uno sospecha no debe de hacer un examen rectal. El examen rectal digital revelará presencia de una masa extrarrectal que desplaza el recto anteriormente con la mucosa suprayacente intacta. Este examen también es crítico para evaluar el nivel de la porción superior de la lesión, el grado y la extensión y la fijación del tumor y la relación con otros órganos pélvicos, como sabemos a este nivel, la próstata. La sigmoidoscopía rígida puede ayudarnos para evaluar la mucosa y descartar que haya una penetración a través de la pared del recto. Lógicamente, el examen neurológico cuidadoso, centrado en los nervios sacros y los reflejos músculos esqueléticos es importante cuando uno está sospechando este tipo de tumor. Y también puede ayudar en el diagnóstico de invasión tumoral local extensa. Un buen examen neurológico. De otro lado, tenemos los exámenes auxiliares, las pruebas diagnósticas, entre las que tenemos para abrirlo, levanta la tapa. Como hemos visto, tenemos las radiografías. La radiografía simple nos puede mostrar cuando hay sobre todo destrucción de hueso, pero lógicamente no nos va a hacer un diagnóstico específico y profundo, pero sí nos puede ayudar a sospechar de la presencia de una lesión sacra. Definitivamente un cambio en el diagnóstico ha sido el advenimiento de la tomografía, de la resonancia, la tomografía para ver con detalle el componente óseo y la resonancia magnética para ver el componente de tejidos blandos, sobre todo con componente quístico. Otras pruebas que nos pueden ayudar son la ecografía endorrectal, la tomografía por emisión de positrones, lógicamente
El equivalente a este podría ser la gammagrafía. Nos pueden ayudar la angiografía y venograma a ese nivel, que puede ser en las formas que tengamos a disposición, ya sea por angiografía digital, por angiotem o angioresonancia, ¿no? Todos esos nos van a servir para ver la disposición de los vasos y su relación con las masas que hay a este nivel. Y también, si es que hay presencia de fístula, un fistulograma podría ayudarnos para saber los trayectos de la fístula, ¿no? Todas estas pruebas diagnósticas son de ayuda en el diagnóstico de estos tipos de tumores, ¿no? Otro examen que nos puede ayudar, lógicamente, en determinar ya a qué tipo de tumor estamos enfrentando, es la biopsia preoperatoria, que hay una discusión, ¿no? Un tema controvertido, sobre todo en la literatura. Primero, que si se debe o no debe hacer y cómo se realiza, va a variar en las consideraciones de un autor a otro, ¿no? Algunos autores consideraban que si algún tumor es resecable, mejor no debía hacerse biopsia por la posibilidad de invasión, siembra del tumor. Sin embargo, una minoría indica que estos tumores sólidos siempre deben ser muestreados preoperatoriamente por biopsia. Porque puede variar mucho la conducta de saber la estirpe histológica del tumor, entre que si se debe dar quimioterapia, radioterapia, una serie de procedimientos que podrían darse ahora de terapia coadyuvante y que podrían cambiar el pronóstico final, ¿no? Se debe considerar que la biopsia se debe hacer en un lugar donde finalmente la cirugía final lo va a terminar de resecar todo ese lugar. No se recomiendan biopsias a través del recto, a través de la vagina, ¿no? Bien, igualmente tampoco se recomienda la biopsia transperitoneal. Debemos verificar que antes de hacer una biopsia el perfil de coagulación esté normal, porque podrían formarse hematomas y esos hematomas o sangrados pueden contaminar la área afectada. Y la exploración del PET scan o la gammagrafía nos puede guiar para dirigir la aguja hacia el área más densa, con mayor malignidad en todo caso, para tener como lo que escuchábamos, para tener lo más cercano posible del grado de malignidad del tumor, ¿no? Un ejemplo de una biopsia guiada por TAG, ¿no? Que debiera ser lo más recomendable ahora, es que sea bastante guiada la biopsia, que saber exactamente dónde estamos entrando. Para hacer el recuerdo, la resonancia, el valor que tiene para la descripción de este tipo de tumores. Acá un tumor con el que estamos peleando actualmente nosotros, ¿no? La tomografía que nos muestra la destrucción vertebral. Cómo se destruye toda la parte vertebral, invade el tumor. Entonces, estos exámenes son importantísimos para una ayuda. Como dijimos, la reconstrucción en 3D es de bastante ayuda, y lógicamente el determinar la distribución del árbol vascular, pues importantísimo para planificar para planificar la cirugía. Y como dijimos, debe completarse los estudios pues con una biopsia, ¿no? Este paciente también se le hizo una biopsia. Eso era lo que les quería mostrar en cuanto a lo que me han encargado. Muchas gracias. Gracias, doctor Basurco. No sé si es que alguien del público tenga alguna
¿Alguna pregunta para el doctor Basurco con respecto a la clasificación de los tumores sacros? Si no, invitaría al doctor Mata o al doctor Cardona acerca sobre los protocolos que tienen. Vamos primero solamente a la parte del enfoque diagnóstico de este tipo de tumores. Bien, aquí, doctor Vargas, hay un chat. Dice, buenas noches, agradecer la presencia del doctor Cardona. Perdón, se me perdió la imagen del chat. Aquí está. Del doctor Cardona, ¿cuál sería la estrategia de tratamiento oncológico del condrosarcoma sacro cuando no ha sido posible su resección total en bloque, dada la poca sensibilidad a la radioterapia de estos tumores? Sí, siempre es un problema históricamente del condrosarcoma en la medida que es un tumor hipovascular y que tiene algunas alteraciones moleculares que hacen que no sea el tumor más sensible a la radioterapia. Entonces hay dos consideraciones. La primera es que pues, el objetivo de la cirugía dentro de lo posible y si las condiciones y las morbilidades que se esperan después de la cirugía lo permiten, pues se debe tratar de tener la mejor resección. Pero en el escenario de obtener un margen microscópico positivo, la recomendación es utilizar radioterapia o radiocirugía como ayudancia posoperatoria. En algunos casos se puede ver una respuesta, sea temporal o sea a largo plazo, pero pues entre más tiempo, digamos, eventualmente uno pueda ganarle al paciente, puede ser mejor que no hacer ninguna adyuvancia. La investigación en este momento está encaminada a buscar mecanismos con terapia dirigida, con inmunoterapia que permita sensibilizar las células de condrosarcoma y hacerlas más resistentes a la radioterapia y el desarrollo de técnicas diferentes de radioterapia como la hidroterapia o las técnicas de menor intensidad. Pero en este momento, digamos, el protocolo nuestro es intentar, pues, si es posible, de entrada una resección amplia o lo más marginal que se pueda y ante los márgenes microscópicos usamos radioterapia como adyuvancia, porque realmente no hay otra opción. En algunos casos de manejo paliativo, especialmente para pacientes que están desarrollando síntomas, utilizamos en conjunto con oncología técnicas de inmunoterapia. Básicamente. Quería hacer un comentario respecto al uso de biopsias. Las biopsias percutáneas por trayectos bien dirigidos tienen un riesgo más bajo de diseminación o de generar contaminación del trayecto. Esto se ha descrito tanto en tumores de extremidades como en tumores pélvicos. Y es muy importante el diagnóstico histológico en la medida que tumores como los linfomas pueden tener tratamiento médico solamente o tumores como el tumor de células gigantes en este momento tienen opciones de tratamiento médico, por ejemplo con el denosumab, que pueden ser mejor que las opciones de control quirúrgico. Entonces nosotros preferimos siempre tener una patología antes de tomar una decisión sobre el control local quirúrgico. Ok, doctor, muchas gracias. Y con respecto al enfoque diagnóstico, cuando maneja este tipo de pacientes, ¿siempre todos van con tomografía, resonancia y gammagrafía o PET-CT? ¿O puede haber alguno de estos estudios? Pues obviamente todo es una conjunción entre la clínica, la edad del paciente, las imágenes y la cantidad de lesiones que tenga. Si se trata de una lesión única o una lesión múltiple, es diferente el escenario de un paciente joven con una lesión única que orientaría de pronto a un tumor de células gigantes, a un osteosarcoma, a un paciente mayor con lesiones múltiples que pueda orientar a una enfermedad metastásica. Entonces, usualmente el abordaje incluye imágenes completas de la pelvis, de la columna lumbosacra y estadificación sistémica que puede hacerse con TAC de tórax y abdomen o si está disponible y hay sospecha que pueda ser un tumor que sea sensible a esto, como los tumores hematolinfoides, eventualmente utilizamos el PET. En el escenario del condrosarcoma, el PET, pues eventualmente a veces nos da
nos ayude en la clínica a veces a diferenciar entre lo que pueda parecer un tumor de bajo grado o un tumor de alto grado, más que para la estratificación sistémica, teniendo en cuenta que son tumores que normalmente hacen metástasis pulmonares antes de hacer metástasis en otra localización, y estas se ven a veces mejor en un TAC de tórax de alta resolución que en el mismo PET. Pero digamos que lo que sí uno quiere es ver los sitios más frecuentes, pulmón, hueso, y tener una idea diagnóstica de las opciones diferenciales antes de la biopsia. Gracias, doctor Cardona, que Gracias, hay doctor. otra inquietud en el chat para el doctor Basurco, que me permito felicitarlo por la excelente conferencia y clasificación diagnóstica que realizó. La pregunta dice, para el doctor Basurco, ¿hay alguna clasificación general que oriente la estrategia quirúrgica en tumores sacros? Sí, gracias por la pregunta. En realidad, es tan diverso el campo, ya hemos visto que hay una divergencia entre tumores malignos y benignos, que no hay una clasificación única para todos estos tipos de tumores. Sin embargo, en cada grupo sí puede haber, y hay una serie de estudios para cada patología, ¿no? Que es bastante extenso. Nosotros, por ejemplo, a propósito de que tenemos un schwannoma, en esto hemos revisado la clasificación o cómo se enfoca el manejo de estos, y sí hay una clasificación que se le denomina la clasificación de Climo, que clasifica a los schwannomas en 3 tipos de tumores, ¿no? Los que no invaden el sacro, los que invaden parcialmente la cara, solo la parte anterior del sacro, y los que toman las dos, tanto la cara anterior como la cara posterior del sacro, ¿no? Y eso va a determinar el tipo de manejo quirúrgico o el abordaje que se puede hacer a este tipo de tumores, siendo los tumores que son solo sacropélvicos, que no invaden el sacro, que no lo destruyen, y los tumores que solo destruyen la parte anterior del sacro, deben ser de abordaje por vía anterior. Y los que destruyen tanto la parte anterior como la parte posterior del sacro podrían ser abordados por vía posterior de acuerdo al tamaño. Es muy extensa los planteamientos que se hacen, pero como digo, para cada patología hay diferentes estrategias. No hay una que sea en conjunto y que nos pueda dar una solución para toda esta variedad de tipos de lesiones que se presentan a este nivel. Gracias, doctor Basurco. Hay otra pregunta del público. Dice el doctor Urquizo, excelente ponencia. Pregunta si existen ciertas características radiológicas que diferencian su potencial maligno en un tumor sacro. Gracias. Como es en líneas generales, pues los tumores más destructivos, siempre se han considerado el crecimiento rápido, su capacidad destructiva va a ser. Sin embargo, siempre va a estar más supeditado a la biopsia. Por eso es importante la biopsia, ¿no? Saber con qué nos estamos enfrentando. Lógicamente también el cuadro clínico, no las características radiológicas, más el cuadro clínico nos pueden llevar a tratar de diferenciar esto, ¿no? Mayor dolor, mayor posibilidad de que sea maligno, asociado a pérdida de peso, a deterioro de la calidad de vida del paciente, nos va a asociar a tumor maligno. En cambio, los tumores benignos muchas veces son asintomáticos, de un crecimiento inmenso del tumor, y el paciente tiene muy escasa sintomatología. Pero radiológicamente es la capacidad de destrucción básicamente la que orienta a que sea un tumor maligno. Sin embargo, esto no es concluyente. Gracias, doctor Basurco. No sé si el doctor Mata o el doctor Cardona tienen algún comentario adicional sobre esta parte de el enfoque diagnóstico de ese tipo de tumores. De mi parte, no, gracias. No sé si el doctor Cardona desea hacer alguna otra anotación. Gracias. No, señor. Ok. Muchas gracias, doctor Basurco, por su ponencia.
Doy pase ahora al doctor Narasaki. Él va a exponernos estrategias quirúrgicas en el manejo de tumores del sacro. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu falarei pausamente em português, mas qualquer dúvida eu posso tirar em inglês também, tá bom? Vou apresentar a minha tela. Ok. Vargas, consegue visualizar bem? Sí, doctor. Tá bom, muito obrigado, viu? Bom, eu sou do Instituto do Câncer aqui do estado de São Paulo, né? Ele atende basicamente o Sistema Único de Saúde, o Sistema Público de Saúde. Ele é atualmente o maior aqui no Brasil. E eu vou mostrar estratégias cirúrgicas basicamente em sacrectomias totais e complexas. Por quê? Porque é aqui que a gente tem maior taxa de complicações e maior taxa de dúvidas também, tá? Então, os tipos de sacrectomias a gente divide em parcial, quando há uma ressecção, obviamente, parte do sacro, geralmente de S2 a S3 para caudal, total, obviamente, quando se tira todo o sacro, incluindo a sacroiliaca, e a complexa. O que é complexa? É basicamente a associação de vertebrectomia associada a sacrectomia total. Então, um exemplo de parcial, de S2 para baixo, a total, e a complexa, onde se associa uma vertebrectomia de L4 ou L5 ao sacro. Os tempos cirúrgicos clássicos, a gente pode, e é uma dúvida que ocorre ainda, e qual que seria melhor, uma vez que a via anterior e a via posterior no mesmo tempo tem o grande benefício da gente evitar o quadro inflamatório que esses pacientes passam no pós-operatório. Ao passo que em 2 tempos cirúrgicos, obviamente, por conta do risco, né, risco de sangramento, risco de inflamatório, risco de CIRS, o estágio também estadiar a cirurgia também é bem-vinda. Então, a via anterior e a via posterior já realizamos em tempo único, nessas sacrectomias complexas e totais, assim como fizemos estagiados. A resposta a isso, obviamente, isso depende muito da discussão multidisciplinar entre nós, anestesistas, cirurgião plástico, e o cirurgião vascular, o cirurgião de acesso, mas habitualmente a gente prefere estadiar a cirurgia em 2 tempos ou mais, com intervalo de 1 a 2 semanas entre elas. A via anterior, ela pode também ter variações. Antigamente, realizávamos uma laparotomia mediana transperitoneal, com dissecção, obviamente, dos vasos, exposição das alças intestinais, inclusive eventração para limpar o campo de abordagem. Nessa via, a grande vantagem é que a gente esqueletiza basicamente toda a aorta, as ilíacas, assim como a cava, uma facilidade maior de abordagem sobre o disco. Então, nas vertebrectomias complexas, isso facilita. Depois progredimos para uma laparotomia paramediana bilateral retoperitoneal, para justamente, por 2 acessos, a gente soltáramos os vasos ilíacos bilateralmente em relação à sacroilíaca e podemos abordar, obviamente, a cava do lado direito e a aorta do lado esquerdo e também o disco L5-S1 ou o disco L4-L5. Na laparoscopia, agora mais recentemente, de 5, 6 anos para cá, eventualmente realizamos a laparoscopia. Porém, ainda precisamos melhorar mais a técnica de liberação dos vasos pela via anterior e a dissectomia pela própria laparoscopia, assim como realizar as osteotomias pela laparoscopia. Vou começar mostrando alguns casos para exemplificar as técnicas, tá bom? Esse paciente, ele realizou a primeira consulta lá em 2010 conosco, ele tinha 4 meses de dor ciática no membro inferior direito, uma força grau 0 de S1 à direita, uma força grau 3 de L5 à direita, o restante totalmente normal. No estadiamento, ausência de metástase à distância, e realizamos biópsia, sempre a biópsia guiada por tomografia,
geralmente na via de acesso posterior, na linha média, e aí o diagnóstico desse paciente foi um sarcoma de Ewing. Esse foi um dos primeiros casos de sacrectomia total, nesse caso uma sacrectomia não só total, mas ela observe que dentro do canal ela vai até a parte posterior do corpo de L5, tá? Na parte anterior, ele engloba principalmente a peça de S1 e S2, e respeitando a sacroilíaca do lado direito, não invadindo o ilíaco, a princípio. Realizamos a vertebrectomia de L5, sacrectomia total. E o nosso desafio aqui nesse caso foi como reconstruir. Tínhamos aloenxerto, ou seja, enxerto cadavérico, enxerto de banco. Fizemos basicamente uma osteotomia em 3 partes desse aloenxerto e fixamos ao ilíaco e a coluna. Observe essa montagem, obviamente utilizando parafusos, 2 hastes, uma técnica ainda inicial de estabilização e uma placa de reconstrução, como vocês podem observar. Esse paciente foi estubado no primeiro pós-operatório e o retalho com boa perfusão. Nessa oportunidade, o retalho escolhido aqui foi um retalho de reto abdominal, onde pela via anterior colocamos o reto abdominal intraabdominal e na via posterior retiramos esse retalho reto abdominal para cobrir o defeito deixado pela sacrectomia e cobertura das alças intestinais. Obviamente que com essa fixação muito sutil, muito frouxa, ou muito simples, melhor ainda falando, a gente teve soltura de todo esse sistema de aloenxerto e revisamos por 1 ou 2 vezes. Aqui, para observarmos a reconstrução 3D tomográfica. E então, esse é um caso para exemplificar, para começarmos a discutir tipo de fixação e colocamos ou não enxerto. Então, vamos mostrar alguns exemplos. No SPA, em 2013, trabalho de Gu, ele faz uma sacrectomia e não coloca nenhum enxerto. Newman, 2009, idem. Ele basicamente faz a sacrectomia e tem a sua fixação também com 2 hastes e uma reconstrução ilioilíaca. Essa reconstrução, depois de uma sacrectomia complexa com a vertebrectomia associada de L5, observe que ele coloca um cage expansível aqui, em L5, para substituir L5, e ele coloca um aloenxerto, tá? Cavilhado com uma haste ilioilíaca. Aqui a técnica de frozen, autograft frozen, onde é a ressecção, ocorre a ressecção da peça, nesse caso do sacro, faz o tratamento com nitrogênio líquido e reimplanta esse sacro desse paciente. Variações de fixação, isso para exemplificar nossa dúvida ainda, ou questionamento, ou planejamento quanto ao enxerto. Agora, quanto à fixação, o que a gente tem observado, né? A mesma coisa que esse trabalho aqui em 2013, lembrando que aquele caso era de 2010. Então, ele basicamente fez um estudo biomecânico, tá? In vitro, e ele basicamente comparou a fixação com 2 hastes versus 4 hastes, fixando somente S1 ou fixando, por exemplo, o ilíaco. Biomecanicamente observou-se, claro, como esse outro trabalho em 2012, que a fixação com 4 hastes era onde havia melhor estabilidade da estrutura e menor taxa de solturas. Perfeito? Essa reconstrução, além de associar o sistema lombopélvico de hastes e parafusos peticulares, colocava-se basicamente uma fixação no corpo vertebral através de uma haste ilio-ilíaca. Mais um caso para exemplificar nossas dúvidas e discussões e planejamentos. Esse é um outro paciente, 41 anos, tinha uma lombalgia e uma acetalgia crônica, um déficit de L5 e S1 bilateral, um déficit esfinteriano
uma dor incapacitante. Ele ele estava acamado há 3 meses do atendimento. Observamos essa lesão, uma lesão que acomete basicamente S1, pelo canal vai até a parte posterior de S2, destrói, tem lesões líticas em L5 e vai até L4, incluindo o disco L3 e L4. Nesse caso, a gente teve que utilizar um halo enxerto, um enxerto de banco, um fêmur. E essa é a nossa reconstrução, digamos que, pelo menos em termos de fixação e de enxertia, encontramos um denominador mais estável, que durasse mais tempo. Observem que temos 4 hastes aqui, perfeito? Fixamos sempre com 2 parafusos em cada um dos ilíacos. Observe que além da vertebrectomia de L3, L4, L5, tiramos também parte do ilíaco e fixamos basicamente com 2 parafusos em cada ilíaco e, além disso, o halo enxerto colocado nessa posição transversa, onde a gente encontrou menor taxa de soltura. Aí o que a gente tem feito é colocado esse halo enxerto, um fêmur ou uma tíbia transversal de ilíaco a ilíaco, e comprimimos com esse sistema toda a coluna sobre o halo enxerto. Tá? Mais um caso, e isso demonstra que a falha nesse sistema que a gente encontrou, ok, a gente encontrou um denominador comum, que basicamente era colocar 4 hastes. Encontramos um denominador comum, que é colocar um halo enxerto de fêmur transverso, comprimindo a coluna contra o ilíaco. Melhor estabilidade que temos. Porém, nosso grande desafio a médio prazo foi justamente as fraturas do halo enxerto. Então, esse halo enxerto, habitualmente, depois de 3 anos, 2, 3 anos, acabava fraturando. E por quê? Porque basicamente não consolidava. Então, eu vou mostrar esse caso que é talvez mais uma resolução desse problema que tivemos. Então, essa paciente de 29 anos, uma neurofibromatose, uma síndrome de cauda equina há 45 dias, e o diagnóstico foi de sarcoma justamente do neurofibroma e um neurofibrosarcoma. Ela, no exame físico, tinha uma incontinência urinária e fecal, uma força grau 0 de L4-S1, e tínhamos na ressonância essa imagem, onde tínhamos um tumor acometendo o sacro e indo até a região posterior de L5. Aqui na sacrectomia, realizamos uma sacrectomia associada à vertebrectomia, dupla via, pela via anterior, retroperitoneal, e uma reconstrução posterior de T12L4, 2 parafusos ilíacos em cada lado, halo enxerto de fêmur encavilhado, como eu mostrei, e uma rotação de retalho fascicutâneo posterior. Aí essa é a reconstrução. Para resolver as pseudoartroses e as fraturas de halo enxerto, o que realizamos? Realizamos a colocação de uma fíbula vascularizada dentro desse halo enxerto, tá? E anastomose dessa fíbula vascularizada com a aorta e a cava. Aqui a tomografia mostrando uma frouxa, mas ainda assim uma consolidação aqui na seta. Os tipos de retalhos que temos. Inicialmente, a gente utilizou muito, em alguns casos, talvez 3 ou 4 casos, o reto abdominal. Então, dissecávamos a equipe da cirurgia plástica dissecava pela via anterior o reto abdominal, mais um retalho cutâneo associado, colocava na região abdominal, virávamos o doente e pela incisão posterior colocávamos o retalho posteriormente no defeito do sacro, para evitar a retropulsão do reto. Depois, então esse daqui é um exemplo, uma dissecção do reto abdominal, associado com uma ilha cutânea, como se fosse um sentinela. Aqui é a dissecção do reto abdominal. Depois, realizamos também do grande dorsal. E por quê?
realizamos do grande dorsal? A gente observava que o problema do reto abdominal, se você não realizasse em tempo único, quando você tirava o reto abdominal no segundo tempo, depois de 2, 3 semanas, observávamos que esse retalho estava muito danificado e, inclusive, sua vascularização, tá? Apesar de deixá-la do pedículo viável. Então, observamos que esse reto abdominal, intraabdominal, por 2, 3 semanas, na via posterior, principalmente a parte cutânea, a pele tinha basicamente epidermólise. Então, aí passamos para o grande dorsal, um retalho de rotação de grande dorsal, e aí encontramos uma técnica mais simples, com menor taxa de complicação, uma vez que esses pacientes, no finalzinho do segundo tempo, no finalzinho da segunda cirurgia, ele encontrava-se bastante instável, inflamado. Então, o retalho local de avanço VY, a gente encontrou como se fosse a melhor solução nesses casos de sacrectomias complexas e totais. Obrigado. Gracias, doctor Norasaki. Voy a leerle algunas preguntas en inglés. Excellent presentation, el doctor Urquizo. In preoperative care, do you indicate a low residue diet and enema to reduce the risk of accidentally perforating the bowel? Thank you for the question. To reduce the risk of perforation of the rectum, we normally we didn't do the preparation of bowel. All right, we actually when the rectum has some feces, actually the rectum is more easy. It's easier. Sorry, to identify during the resection. So, first of all, in anterior approach, what we have done, we perform the discectomy or the ostomy of the iliacs and free the vessels. All right, the anterior view or the anterior approach serves for that. Okay, the posterior approach is the most important part for resection. Why that? Because we do perform a laminectomy, we perform the resection or dissection of the nerves, we cut the nerves by posterior approach to avoid the nerves from the coney, medullary coney, spinal cord. And for posterior approach, what we have done, we initiate the anterior dissection, the anterior release from the bowel, from the vessels that we free by anterior approach, lifting the superior part of the sacrum. So we initiate the discectomy by posterior approach tube. We put, for example, a Kobe. We do a alavanca. I don't know how to tell in English. Okay, we use like uma alavanca, and we pull back the superior part of the sacrum. After that, we release from the lateral and anterior the bowel. So we almost have performed more than 15 cases of sacrectomy and complex sacrectomy. All that, in all this case, we haven't perforate the bowel or the rectum. But when the hardware, when the screws, when the rods fail, after 1-2 years, we have 2 cases of perforation of the rectum. Why? The rod perforate the rectum. When the spine, for example, L4, L3, fall down to the pelvis after break the rod or after the screw have
loose, the rod almost always, in these two cases, perforate the hetum. So it's very catastrophic because there is sepsis, there is feces around the scars. So this is very dramatic, okay? But during this section, we never do the preparation because we think that's easier to identify the hetum, the bowel, it's much easier. And we never had before perforate during the first surgery, all right? That's, I think and embolization, there is another question about embolization. No, to sacrum, most of the bleeding, it's not bone bleeding, okay? It's not tumoral bleeding. The most of cases are in iatrogenic cuts or pull of the vessel. We had one case, actually of my colleague, Dr. Ilian, that after radiotherapy, pre-op radiotherapy, there is the vessel, for example, attached to the bone, attached to the capsule of the tumor. It's very difficult to dissecate this vessel for anterior approach. So, in the posterior approach, when we pull back the superior part of the sacrum, with this maneuver, we pull the iliac from cava. So the iliac venous, we pull from cava, and there is a lot of bleeding. And actually, the patient has cardiac failure. And for luck, the team here, vascular team, was there in the OR, actually next to the door, and we turned down the patient, turn the patient back to supine position, and the surgeon, the vascular, use really a glove, put the glove, open the anterior skin, the stitches with the hand, and could palpate the aorta and pressure the aorta. So this saved the patient. So embolization is not so important for us. We observed that the big challenge was when we pull the vessel and there is a lesion of the vessel almost always in cava, on the cava, or the common iliac vessel or common iliac venous. That's why. Prosthesis, customized prosthesis. We haven't any experience in prosthesis customized. Actually, it's very expensive. Here in Brazil, there is a friend of us that do this customized prosthesis of iliac tumor, and here in Brazil costs almost 200,000 reais. So for us, it's very prohibitive to use that in systemic, in public health system. Which cases, abordagem anterior e posterior combinado para realizar uma sacrectomia. Almost always we use anterior and posterior approach combined, almost all cases. Okay. I think it's that. Thank you, doctor. What do you prefer, one stage or two stage surgery? We prefer if the patient could hold all the surgeries, because actually when we stop the surgery or we prefer to stage, it depends on the patient. For example, we prefer anterior approach first. After that, we turn the patient and we perform the posterior approach. If you observe during these two approaches that the patient has
tachycardia, more than 120, we stop. If the patient stay, okay, almost always tachycardia, they had tachycardia, but less than 120 or 140, we try to advance, okay, to continue. Why that? Because sometimes we lose the time or the window, the opportunity window to do the second stage. So actually, we prefer to do the second stage 2 weeks after the first, of course. But there are cases, sorry, that we had to perform 28 days, 21 days after, because the patient get, for example, pneumonia, kidney failure, a lot of complication during these 2 stages that we lose or we lost the window, the opportunity window. Okay, doctor. Thank you very much. Dr. Mata, sí. Dr. Narasaki, excellent presentation. My question is, what do you do usually in patients with pseudoarthrosis? Okay. When we have pseudoarthrosis after a sacrectomy, we usually use a fibular, okay, a fibular graft, vascular fibular graft. So the 2 cases that we perform fibular vascular graft, we have lucky or we have a good end point. That was the consolidation. The other patients that we try to treat the pseudoarthrosis, we have use allograft, you use iliac crest that we have to put, or even ribs, and all these techniques fail. Okay, so the 2 cases that we have winner decision or winner endpoint, or the patient get well, it was when we use fibular graft, vascular fibular graft, just 2 cases. Thank you, Dr. Narasaki. You're welcome. Hay una pregunta más del auditorio. El doctor Urquizo menciona, para el acceso anterior, prefiere abordaje transabdominal o retroperitoneal en tumores sacros en línea media alta y para tumores que puedan invadir el recto. Para o acesso anterior, preferia abordagem trans. Okay, if you have to do the vertebrectomy of L4, L3, or L5, we prefer to do transabdominal, median, and approach. But if there is it is a sacrectomy, total sacrectomy without vertebrectomy, we prefer bilateral paramedian head-peritoneal approach. Okay. Ok, doctor. Thank you. Veo, no sé si el doctor Basurco, el doctor Cardona o el doctor Mata tienen alguna pregunta adicional o algún comentario adicional para esta parte sobre el manejo quirúrgico, las estrategias quirúrgicas del manejo de los pacientes con tumores sacros. Gracias. De la madre. Ya. Sí, yo quería preguntarle al doctor, en cuanto a toda la parte en las resecciones del sacro, la parte neurológica, el tejido nervioso, ¿toda esa parte se secciona también sin discriminación? Olá.
Olá, Afonso. Bom, depends on the histology of the tumor. When we treat, for example, chordoma, yes. When you treat giant cell tumors, yes. Chondrosarcoma, yes. But when you treat, for example, malignant Chivanon, that there is more sacrum or more iliac presentation, we try to dissect the nerves and sacrifice just the side that there is the Chivanoma touching or infiltrating the nerves. But almost always we sacrifice the nerves, almost always, okay? Because we think that when we do the sacrectomy, is because there is a high incidence of recidiva, okay? That's why. So we always cut the nerves higher as possible. Thank you. You're welcome. Bueno, en vista que no hay más preguntas, creo que pasamos, doctor Mata, con la resolución del caso clínico, por favor. Perfecto. Bien, entonces, recapitulando, tenemos el caso de una paciente de 21 años, mujer, quien consulta al Hospital Militar en Bogotá el 5 de abril del 2022, con una evolución de 2 años de dolor y diagnóstico de una masa cuya biopsia reportó un condrosarcoma cartilaginoso atípico grado 1, al examen físico sin déficit neurológico. Con este diagnóstico, entonces le pediré al doctor Vargas que modere una pequeña discusión sobre la conducta de manejo, ya sea con el auditorio o con nuestros panelistas, el doctor Basurco y el doctor Narasaki. Gracias. Ok, doctor. Doctor Basurco, su opinión sobre el caso, ¿cómo lo hubiera manejado? Claro, el diagnóstico ya se ha determinado, ya lo han dicho, es un condrosarcoma, un tumor maligno. En lo posible la resección tiene que ser bastante agresiva. Definitivamente el abordaje es por vía posterior, resección de toda la masa, tratando de guardar algunos márgenes, y lógicamente eso va a hacer alguna destrucción de la parte del sacro, lo cual creo que de todas maneras va a meritar un sistema de fijación, de fijación posterior, ¿no? Que debiera ir desde las vértebras lumbares bajas, L4, L5, a sacroiliaco. Y lógicamente con buscando que se genere nuevo crecimiento óseo con injerto de hueso. Gracias, doctor Basurco. Doctor Narasaki. Well, we are treating the chondrosarcoma here. For example, this is a chondrosarcoma grade 1, I think. We think that grade 1, as our colleague told us, that could be isolated or some pieces of the tumor, that there is a grade 2 or grade 3 tumor, for example, chondrosarcoma. So in tumor cartilaginoso, we always think in block resection because of that, because we think that the biopsy could touch or give us just a small piece of the actual or malignant tumor characterization. So we always treat in block resection. For that, I think that it's more postural. Sorry, the sacroiliac joint is more committed postural. So
we can try to use just posterior approach. Obviously, if we think to resect all the circular joint, we need to do an anterior approach to release the iliac vessel, to, for example, and of course to guide the ostomy from posterior to anterior approach. So in this case, we could dissect the anterior approach by, for example, iliac crest, okay, release really easily the vessel anterior part to protect our osteotomy, okay, and to cross all the bones. So with that, we can resect in block all the circumiliac joint. In the sacrum, we could preserve the right side of the sacrum and preserve the right side of the nerves. But of course, this tumor didn't invade the channel or the roots. So we could try to preserve the left side roots too, okay? Ok, doctor, thank you. No sé si es que alguien del auditorio tiene alguna opinión sobre el manejo que se le podría dar al caso. Creo que continuamos, doctor Mata. Bien, entonces, de acuerdo al análisis que realizamos con el doctor Cardona, como ustedes ven en las imágenes, la parte alta de S1 no se ve comprometida, ni tampoco la parte anterior de la sacroiliaca se ve comprometida, y el informe, digamos, de los estudios de extensión reportaron que no invadía el foramen S1, ni tampoco la raíz nerviosa. Entonces se planificó una resección en bloque, como bien ustedes lo han anotado, puesto que es el mejor tratamiento para un condrosarcoma. Y digamos, en este punto, me gustaría también que el doctor José Cardona interviniera sobre esta toma de decisión de resección en bloque, preservando, digamos, el alerón sacro en S1 y la parte anterior de la sacroiliaca para no inestabilizar y evitar, digamos, que sea necesario una cirugía también por abordaje anterior, sino solamente por la vía posterior. Doctor Cardona. Sí, estamos de acuerdo en que hacer una osteotomía posterior pura, bajo visión directa, sin tener el reparo anterior, es difícil, y utilizamos pues obviamente técnicas de resonancia. En ocasiones usamos el PET si tenemos alguna duda sobre la extensión real de la lesión, pero en la medida que tenemos asistencia a técnicas de planeamiento computarizado, pues nos ha permitido de alguna forma optimizar tanto el planeamiento como el desarrollo de la cirugía y permitir de alguna forma cirugías más conservadoras, buscando márgenes mejor definidos y más predecibles al momento de la cirugía. Entonces, pues nosotros tenemos a disposición el uso de planeamiento digital computarizado con impresión tridimensional de guías de corte, que fue la técnica que utilizamos en este caso, obviamente de acuerdo con las consideraciones de la resección en bloque y de los márgenes que uno busca. No sé si el doctor Mata tiene las fotos del planeamiento de pronto. Sí, vamos a pasar ahora, gracias doctor Cardona. Entonces también anotar de que si se podía preservar la parte alta de la sacroiliaca y la parte, digamos, del alerón sacro en S1, ya se hacía no necesario hacer una estabilización espinopélvica, puesto que se podía reconstruir unilateralmente y del sacro al ilíaco sin tener que involucrar el E5 ni S1. Aquí vemos entonces de una manera rápida la revisión de la literatura realizada con nuestra fellow AO Spine de Costa Rica, la doctora Alfaro, y en esta, digamos, revisión narrativa muy completa sobre condrosarcoma, vemos que el 80% de estos condrosarcomas están ubicados en el sacro, es más frecuente en sexo masculino en casi un 63%,
El 14% de ellos pueden ser confinados, como es en este caso. En cambio, como el 60% casi, pueden ser localmente invasivos y solo el 10% llegan a ser metastásicos. Además, el tratamiento quirúrgico usualmente se da en 75% de los casos y la radioterapia solo como manejo paliativo en un 21% de los casos. De acuerdo a la clasificación de, digamos, de Enneking, que es muy tradicional en utilizarla, vemos que este tumor maligno está en un estado 1 con un bajo grado de crecimiento. De otra parte, está intracompartimental, o sea que sería un grado 1 y intracompartimental T1. El flujograma de manejo, entonces, de acuerdo a esta revisión narrativa del 2021 de Pennington y colaboradores, publicada en The Spine, reporta que si el tumor está contenido y es de grado 1, se realiza una resección en bloque. Vemos aquí la rama izquierda de este flujograma con los cuadros en rojo detallados. Entonces vamos, imagen izquierda, tumor contenido, grado 1, resección en bloque, que fue lo que se planificó en esta paciente. Y luego pues vendrá ya la evolución, si se sigue observando, o si ya hay recurrencia, pues ya ahí vemos que el flujograma indica nuevamente resección en bloque, y también hay que tener en cuenta pues si se le ha dado o no radioterapia preoperatoria y eso puede cambiar, digamos, el flujograma de manejo. En cuanto a la resección del componente neurológico, que fue una de las preguntas del auditorio, vemos aquí entonces, de acuerdo a este análisis, que las raíces S1, cuando hay que sacrificarlas, precisamente vamos a alterar la función motora, en especial la flexión plantar del tobillo y también la parte sensitiva de los dermatomas posterior de muslo, pierna y planta de pie, cara lateral del pie y los genitales. En cambio, cuando hacemos resección de las raíces de S2 a S5, el problema principal ya digamos no es motor, sino de vísceras, que deja unas secuelas de, digamos, disfunción del control intestinal, el control vesical, el control sexual, con poca contribución al movimiento y sensación de extremidades inferiores. Entonces, en nuestro caso, si preservamos S1, vamos a preservar lo que es motricidad. Y si comprometemos S2, S5, la parte, digamos, orgánica de intestinos, vejiga, sexual y demás, pero en este caso, como no invadía, digamos, los forámenes ni las raíces, prácticamente se iba a preservar también. Y aquí vemos en esta publicación de Tad Larry y colaboradores, publicada en el año 2002 en Clinical Orthopedics and Related Research, vemos que a la izquierda ven ustedes cuando se realiza resecciones sacrales, cómo se afecta intestino y vejiga. Entonces vemos a la izquierda resección. Si es bilateral de S2 a S5, si es bilateral de S3 a S5, si es bilateral de S4 a S5, o si es unilateral, como en este caso que nos interesa en este momento, de S1 a S5. Vemos entonces que si la resección es unilateral de S1 a S5, prácticamente no hay secuelas, puesto que las raíces contralaterales van a suplir, o sea que van a preservar la función orgánica. Y vemos que la mayoría de estos pacientes con resección unilateral completa de S1 a S5 van a tener un control normal de los intestinos en un 87% y de la vejiga en un 89%. O sea que las secuelas no son mayores cuando es una sacrectomía unilateral. En cambio, en el primer ítem, cuando es bilateral de S2 a S5, vemos que se pierde el control intestinal y de vejiga totalmente. De acuerdo al esquema radiado de Boriani, aunque esta imagen de la izquierda es de una vértebra lumbar, equiparando con nuestro caso que es sacro, vemos que la resección se puede realizar por la vía posterolateral, puesto que habrá que resecar parcialmente la lámina, parcialmente el alerón sacro y parcialmente el ilíaco, sin entrar realmente al canal raquídeo. Esto fue entonces lo que realizamos. Nuestro plan quirúrgico fue operar a la paciente el 27 de octubre del año pasado, una resección en bloque con margen amplio.
Y existía la disyuntiva de la fijación, que es tal vez lo que más nos interesa a los cirujanos de columna, ya seamos ortopedistas o neurocirujanos. ¿Cómo vamos a reconstruir la inestabilidad creada en esta resección parcial hemisacral? Si colocamos tornillos iliosacros, simplemente, un método muy simple, en la parte alta, o sea, en S1, o realizamos una fijación triangular, que implica una fijación pedicular en el E5, un tornillo ilíaco y un tornillo iliosacro. O una cirugía no convencional, que fue la que realizamos de acuerdo a lo que conservemos del remanente óseo por resección del tumor, que fue lo que realizamos, una fijación no convencional, y lo vamos a ver a continuación. Como el doctor Cardona lo explicó, se utilizó, digamos, un sistema de un software CAD/CAM asistido por computadora para, digamos, en un modelo de impresión 3D, reconstruir el modelo pélvico, el modelo tumoral y las guías de corte con las cuales se iba a realizar la resección en bloque, para luego efectuar la reconstrucción ósea utilizando un aloinjerto de tibia del banco de huesos estructural, y como equipos necesitamos entonces perforador y sierra oscilante. No pedimos potenciales evocados multimodales, puesto que no íbamos a invadir el canal raquídeo ni tampoco los forámenes altos del sacro. Como el doctor Narasaki presentó, existen muchas modalidades de reconstrucción de acuerdo al bloque que se reseque, si es unilateral total, unilateral parcial, y a la derecha vemos en el círculo rojo, como los casos que él presentó, que se puede utilizar técnicas de 4 barras, subir a la columna, colocar un aloinjerto y demás, pero realmente, pues, en nuestro caso no ameritaba una cirugía de esta magnitud. Aquí vemos ya entonces los modelos reconstruidos con la impresora 3D. En acrílico vemos el tumor en blanco y el diseño de las guías de corte, que son desarmables y armables. Aquí vemos ya el cálculo que se hizo bajado en la escanografía de la resección. Y miren ustedes, lo interesante es eso, que se preservaba la parte anterior de la sacroiliaca y la parte alta del alerón sacro. O sea que la inestabilidad no era completa. No sé si el doctor Cardona en este punto pudiera intervenir y ampliar un poco más este análisis. Sí, pues básicamente lo que nos permiten estas técnicas es tener márgenes de alguna forma más controlados. En sarcomas óseos específicamente, cuando operamos extremidades, usualmente estamos limitados por la cercanía a los paquetes neurovasculares, y digamos que siempre hemos pensado que tener un margen de 3 milímetros hacia los vasos es un margen satisfactorio. Entonces, en la pelvis y el sacro, obviamente los márgenes son muy, muy complejos, porque la diferencia entre 1 o 5 milímetros puede ser cruzar un foramen, entrar al canal o comprometer una raíz. Entonces, lo que buscamos es tener el margen más, pues de alguna forma más seguro, sin comprometer de alguna forma la estabilidad pélvica o la fijación, si no es absoluta, o la función, si no es absolutamente necesario. Entonces, planeamos márgenes aproximadamente entre 5 milímetros y 1 centímetro en las direcciones del tumor. Se pueden usar también técnicas de navegación intraoperatoria. Hay literatura a favor de cualquiera de las dos. Cada una tiene sus pros y sus contras. Para nosotros este ha sido un recurso con el que tenemos alguna experiencia, que nos parece costo efectivo, y nuestros resultados pues realmente han sido satisfactorios. Pero pues básicamente es el entrenamiento y las posibilidades que se tengan en cada institución. Gracias, doctor Cardona. Y aquí, por favor, puede también comentarnos acerca de su planeación ya, la marcación en piel del islote, del sitio de la biopsia y demás. Sí, buscamos hacer la parte posterior de un abordaje utilitario. Este es el trayecto de la biopsia percutánea. A pesar de que no espera uno tener una contaminación grande, preferimos resecarlo en bloque. Utilizamos parte de los glúteos para tener un margen de tejidos blandos sobre la lesión, pero lo que hacemos básicamente es levantar el colgajo el colgajo glúteo desde el ilíaco hacia afuera.
Gracias, doctor Cardona. Aprecien ustedes también que a la paciente se le colocó en la preparación anestésica un catéter para el manejo de la analgesia posquirúrgica. Y aquí, doctor Cardona, vemos ya las guías de corte. ¿Alguna anotación a este respecto? No, el problema que uno puede tener en ese momento es que hay que asegurar que, pues, que haya reparos anatómicos sobre los que las guías se puedan apoyar y que se puedan reproducir al momento de la cirugía. Obviamente es muy distinto el modelo que uno tiene sin tejidos blandos sobre lo que uno va a prever al momento del procedimiento. Entonces siempre tratamos de escoger algún borde de la escotadura, alguna pared del sacro sobre la que podamos tener un apoyo largo de la guía que nos permita asegurar que la guía va a estar en la misma posición, y usualmente hacemos control, eh, digamos, grueso con intensificador de imágenes para ver que todo está más o menos correcto como se ha hecho con el planeamiento. Sí, en este caso fue la escotadura asiática y el borde, digamos, lateral del sacro. Aquí vemos otros pasos ya una vez resecado el tumor y digamos como que superpuesto, digamos así, como positivo y negativo sobre el modelo de reconstrucción, sobre la impresión en 3D, y esta, digamos, es la fijación no convencional que hicimos. No fueron tornillos ilosacros puros, ni tampoco fue una fijación triangular, ni tampoco una fijación espinopélvica. Entonces lo que realizamos fue una estabilización de neutralización, colocando un tornillo pedicular en S1, sin pasar a la columna, 2 tornillos ilíacos por arriba del domo acetabular y una barra no convencional moldeada en L, y miren a la derecha cómo se interpuso el aloinjerto de tibia. Aquí vemos entonces controles escanográficos posquirúrgicos donde se ve el tornillo en S1, el tornillo que se dirige al promontorio en la imagen central, uno de los tornillos en el ilíaco en la imagen derecha. Y aquí vemos el seguimiento a los 6 meses. Esta paciente vino a control el 2 de este mes, el 2 de mayo del 2023. Vemos que ha cicatrizado muy bien, aunque un tanto con cicatriz queloide, pero no hay fístula, no hubo infección. Y vemos que hay en la imagen izquierda el aloinjerto que está muy bien ubicado sin desplazamiento. Aquí vemos algunas imágenes de la función neurológica. La paciente no tiene ningún déficit motor, y aquí vemos entonces la paciente deambulando, cómo puede hacerlo muy bien en puntas de pies normalmente, y también, perdón, en talones y también en puntas de pies. Tampoco la paciente ha tenido ninguna secuela ni de intestino ni de vejiga, e inclusive ya no toma analgésicos, se encuentra en buen estado, y obviamente pues que tendremos que hacer el seguimiento respectivo. Como enseñanzas de este caso clínico, entonces decirle al auditorio que los tumores malignos cartilaginosos en paciente joven pueden ser de evolución lenta, en este caso fue 2 años, y de leves síntomas, solamente de dolor. Que el diagnóstico mediante biopsia percutánea bajo tomografía computarizada es el ideal, como lo anotó el doctor Cardona y el doctor Basurco. Los estudios de extensión básicos para evaluar su compromiso son la medicina nuclear, con la gammagrafía, el PET scan, la tomografía y la resonancia, que se deben aplicar clasificaciones generales y de extensión anatómica y de compromiso orgánico para la toma de decisiones, planeación quirúrgica asistida por computador, y contar con un equipo interdisciplinario para el manejo, como este caso, con ortopedia oncológica y la tecnología adecuada. Muchas gracias. Gracias, doctor Mata. También agradecer al doctor Cardona en la resolución de este caso. ¿Alguna consulta del auditorio? Quisiera preguntar si es que en el manejo postoperatorio de todos estos pacientes siempre usan calderas epidurales para el manejo analgésico, o en qué casos los usan. Doctor Mata. Este es un manejo del servicio de clínica del dolor y algología.
puesto que estas cirugías, como se ha mencionado, pueden ser muy traumáticas, con sangrado alto, tiempo quirúrgico prolongado, hay que realizar colgajos, resección ósea, pues el manejo del dolor postquirúrgico es realmente complejo. Y en nuestro servicio, los algólogos siempre prefieren entonces, una vez el paciente es posicionado boca abajo, realizar la colocación del catéter. Ok, doctor, gracias. Hay una pregunta aquí en el auditorio. Dice, ¿cómo maneja el tema de los ligamentos en sacrectomía? Ya que esta zona cuenta con muchos de ellos que incluso desarrollan compartimentos o correderas anatómicas para las vísceras de la pelvis menor. Es una pregunta del doctor Cruz. Gracias. No sé si alguno de los... Sí, Le sí, doctor. pedimos el favor al doctor Narasaki que nos ayude con esa pregunta. Él tiene más experiencia en sacrectomías totales. Olá. Então, os ligamentos, né, foram perguntados. Acho que os ligamentos, como todos, são ressecados na sacrectomia total e são pontos de recidiva, principalmente o ligamento mais caudal, né, o sacro tuberoso. Ele é um ponto muito crucial e que, obviamente, a gente tem receio porque passa o ciático muito próximo, muito do lado, e o reto. Então, esse ligamento mais distal, sacrotuberoso, é um ponto muito comum de recidiva, principalmente quando recidiva mais perto do osso pélvico, né, do isquio. Então, esse ligamento, normalmente, a gente tenta desinserir do isquio ou da tuberosidade isquiática. Então, geralmente, a gente deixa o ligamento, boa parte do ligamento, com a peça. Então, é muito comum a gente tirar. Então, o sacro tuberoso, o sacro isquiático, e lá o ligamento mais proximal, ilho lombar, também todos vão embora com a sacrectomia. Ok, doctor Narasaki, muchas gracias. No sé si alguien más del auditorio tiene alguna pregunta. Si no, vamos haciendo comentarios finales. Doctor Basurco, ¿algún comentario final, por favor? Sí, bueno, recalcar acá la importancia de la biopsia preoperatoria, ¿no? Creo que eso debe llevarse como recomendación para la casa, ¿no? Es importantísimo una biopsia para saber con qué estamos trabajando. Luego que esto es de presentaciones raras, estos tumores, y siempre van a meritar un uso un manejo multidisciplinario, ¿no? Y no hay que temer a hacer consultas a todas las especialidades que están involucradas en este campo. Nada más, felicitarlo, doctor Mata, en un excelente caso, una lección importante de todo lo que se puede aportar cuando se hace un manejo cuidadoso y cada vez hay que ir avanzando e interponiendo la tecnología que tenemos a disposición para solucionar nuestros casos. Tengo entendido que la inestabilidad de las sacropélvicas se da cuando ya se toca la articulación a nivel de S2. ¿no? S1 es con S1 ya es una inestabilidad completa. Y esto, como se hablaba también de los ligamentos, da determinada movilidad a la columna. Entonces, cuando se fija un solo lado, de todas maneras el otro lado va a tener un micromovimiento que podría inestabilizar esto. Esa es una duda que me queda, pero lógicamente el seguimiento ha descartado esto. Solo felicitarlo por tan excelente manejo, doctor Mata. Gracias, doctor Basurco. De mi parte, pues ya presenté las recomendaciones que nos deja o mensajes este caso clínico y le daré la palabra al doctor Cardona, puesto que sin su concurso no habría sido tampoco factible realizar este procedimiento, puesto que nos complementa muy bien a los cirujanos de columna tener a mano una persona como él, experta, como el doctor Narasaki, en ortopedia oncológica. Doctor Cardona, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Mata. Para nosotros, desde el punto de vista de
oncología también es muy importante poder tener un equipo multidisciplinario que permita abordar y ofrecerle todas las opciones de tratamiento a un paciente independiente del área anatómica. Y recordar que el manejo de pacientes oncológicos incluye siempre un consenso entre muchas especialidades, desde la parte diagnóstica como la parte clínica y quirúrgica. Es muy difícil tomar decisiones desde una sola orilla. Muchas gracias, doctor Cardona. Doctor Narasaki, ¿algún mensaje final? Ótimo caso, um ótimo planejamento, ótimo desfecho. Acho sem comentários. Fantástico. Muchas gracias, doctor. Agradecemos al doctor Basurco, al doctor Mata, al doctor Narasaki y al doctor Cardona por tan magníficas ponencias y por enriquecer a todos los neurocirujanos y traumatólogos del país y a toda nuestra Asociación Peruana de Cirugía Vertebral. Muchas gracias. Creo que damos por concluida el cuarto jueves científico de la SPECIBE. No sé si el doctor Laus tiene algún mensaje final de la asociación. Si no, damos por concluido el evento. Sí, gracias, John. Rápidamente, a nombre de la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral, agradecer tan brillante y de verdad muy buena sesión, en la cual nos han compartido el conocimiento que es vital actualizarse, compartir experiencia para los cirujanos de columna peruanos. Así que muy agradecido con el doctor Basurco, el doctor Mata, el doctor Douglas Narasaki, y evidentemente muy agradecido también al doctor José Cardona por sus comentarios. Sin más, por último, agradecer al organizador de estos jueves, que es nuestro director científico, el doctor José Luis Urquizo. Sin más, los esperamos en junio para hablar sobre columna cervical dermatoidea. Estemos atentos a las publicaciones. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Boa noite. Buenas noches.